Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar. Esperemos poco a poco se vayan añadiendo más personas. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la Universidad de las Américas, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y de la carrera de Ingeniería de Software a esta charla que vamos a tener sobre Scrum, este marco ágil de trabajo del cual justamente está ya muy en auge en casi toda industria, no solamente en la industria de software, y que por ende realmente es muy aplicable para cualquier tipo de proyecto. Quien nos va a acompañar el día de hoy como expositor es Paulo Guerra. Paulo es docente de la carrera de Ingeniería de Software ya de algunos años. Él es máster en Software y Sistemas, magíster en Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y tiene experiencia en el desarrollo de software en el sector público y privado por más de 10 años. De igual manera ha sido docente de algunas instituciones educativas, está con nosotros ya más de 5 años y con él justamente nuestros estudiantes aprenden todo tema de ingeniería de requerimientos, de modelado, desarrollo de software con enfoque ágil, que son temas de los cuales justamente él domina. Entonces, sin más, le damos la bienvenida, por favor, Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy buenas noches con todos. Voy a proceder a iniciar la presentación. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación ya? Aún no. Ya, este momento, Paulo. A ver. Bien. Vamos a empezar entonces con este webinar que hemos denominado Scrum Framework Ágil de Desarrollo de Software. La agenda para el día de hoy es hablar un poco sobre la introducción, de dónde nace el Scrum, cuáles son los procesos que el Scrum lleva, cuáles son sus roles, algunos de los artefactos importantes que nosotros debemos tener en cuenta, las conclusiones y finalmente haremos una ronda de preguntas. Paulo, por si acaso estamos viendo en la vista del Office, no la presentación ejecutándose. ¿Me confirman si ya pueden ver la otra vista? Sí, ahora sí, pantalla completa. Ya, muy amables. Bien, entonces les estaba comentando la agenda del día de hoy, que empezaremos con una introducción, hablaremos sobre los procesos que se llevan dentro del framework Scrum, los roles, los artefactos, las conclusiones y finalmente tendremos la ronda de preguntas. Bien, lo que me interesa en esta charla es que ustedes logren entender cuál es este enfoque de Scrum en la administración de un proyecto ágil. Y vamos a ir viendo algunas diferencias entre el modelo tradicional, que es el modelo dirigido por un plan, o también denominado modelo waterfall o en cascada, frente a las diferencias que tiene el framework ágil. Bien, ¿de dónde nace el Scrum?
Entonces, este término viene desde 1986. Entonces, Takeuchi y Nonaka son quienes en realidad utilizan este término dentro de un artículo que fue publicado en el Harvard Business Review. Este artículo trata sobre el desarrollo de nuevos productos. Entonces, la idea de ellos fue trasladar algo que vieron en un juego, que es el rugby, y querían plasmar esto en el desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Entonces, ellos se fijaron que la forma tradicional en ese entonces era secuencial, es decir, los procesos que se iban desarrollando eran unos detrás de otro, lo cual tiene ciertas dificultades que ellos pudieron identificar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se fijaron en este juego que cada vez tenían que reiniciar, ¿no es cierto?, para alcanzar ese objetivo. El juego tiene ese fin. Entonces, por eso es que este término del Scrum se acuña dentro de este artículo. Y desde ahí nace el Scrum, ¿sí? Entonces, en este artículo se presentan nuevos procesos de desarrollo que fueron utilizados en proyectos exitosos tanto en Japón como en Estados Unidos. En empresas como Canon, que sabemos que fabrica cámaras fotográficas, fotocopiadoras en cambio acero, automóviles la Honda y la HP con los ordenadores, ¿sí? Acá tenemos entonces lo que le estaba comentando del término Scrum, ¿no? El Scrum entonces viene en realidad de una formación que se hace cada vez que se tiene que reiniciar el juego tras tener alguna falta o cuando la pelota pues sale del campo y tiene que reiniciarse ese juego. Y el fin es el mismo, ¿no es cierto? Llegar al objetivo. Entonces, con este término, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Tratar de, en el desarrollo de software, pues buscar una manera diferente, ¿no es cierto?, de hacer las cosas, ¿sí? Como dice acá, este enfoque enfatiza en los equipos autoorganizados. ¿Esto qué quiere decir de autoorganizados? Que no existe un ente, ¿no es cierto?, que tiene una jerarquía, el cual es el responsable del todo el proyecto y el cual tiene que rendir las cuentas, sino que todos son responsables, ¿no es cierto?, de alcanzar ese objetivo, que es el desarrollo o la consecución del proyecto. Entonces, estos dos personajes que vemos a continuación, que sería Sutherland y Schwaber, son en cambio quienes evolucionaron este término del Scrum, ¿sí?, orientándolo al desarrollo de software, ¿sí? Entonces, crearon el proceso de Scrum, es decir, son coautores, y eso es lo que hicieron fue combinar, ¿no?, estos conceptos que ya las anteriores personas lo tomaron y mezclaron con los conceptos del desarrollo de software, es decir, que los principios, ¿no es cierto?, de la orientación a objetos, el desarrollo interactivo incremental, unieron los procesos de software, y por eso es que se habla mucho cuando hablamos de software, ¿no es cierto?, del desarrollo ágil del software, aparecen estas personas, ¿sí? Desde ese entonces, ellos han escrito de manera individual y en conjunto algunas publicaciones y algunas de las guías. Por ejemplo, la guía de Scrum fue escrita, ¿no es cierto?, por estos personajes.
¿sí? Igualmente el desarrollo de software con enfoque ágil y la gestión de proyectos ágiles con Scrum. Lo que yo les comentaba que nace de este enfoque tradicional, ¿no es cierto? Dentro de la ingeniería nosotros vamos a estudiar este enfoque que es el modelo en cascada. Entonces, este modelo en cascada era originario, ¿no es cierto?, de todos los sistemas. Todos los sistemas se desarrollaban siguiendo este modelo de desarrollo, pero obviamente tiene sus particularidades y sus dificultades. Este ciclo de desarrollo empieza con los requerimientos del sistema, se hacen investigaciones, se identifican las necesidades, se habla con los clientes, se extrae, ¿no es cierto?, los requisitos del sistema, es decir, qué es lo que queremos nosotros construir, ¿sí? Y se va pasando por una serie de fases, como ven acá, la fase de análisis. Entonces nosotros debemos analizar cuáles son esos requerimientos que va a tener el sistema en base a esas necesidades que logramos obtener. A partir de ahí que hemos completado esta fase de análisis, nosotros vamos a la siguiente etapa, que sería la etapa del diseño del software. Entonces aquí se hace, ¿no es cierto?, uso de ciertos lenguajes, principalmente lenguajes visuales, que es el UML, lenguaje de modelado unificado, y se plantean una serie de diseños que cada uno de estos nos va a dar una perspectiva del sistema, ¿sí? Para posteriormente traducir, ¿no es cierto?, esos diseños en código. Por eso la siguiente etapa se llama codificación. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos un producto, es decir, un producto que hemos codificado, pasamos a una etapa de validación en la que se hacen las respectivas pruebas del sistema, ¿sí? Para ver si nosotros hemos cumplido, ¿no es cierto?, con el desarrollo según esas necesidades que originalmente fueron tomadas, para luego sí pasar a instalar y pasar un ambiente de producción, es decir, ya poner en marcha en un ambiente real, ¿sí? Entonces, estos señores que vimos inicialmente ya predijeron que este modelo no era muy apto, ¿no es cierto?, para la época en la que nosotros nos encontramos. Entonces, esta fase, este ciclo de desarrollo, pues está orientado hacia desarrollos que tienen una rigurosidad, ¿no es cierto?, por cuanto van a estar orientados hacia aspectos en los cuales el sistema no puede estar en constante evolución, porque una falla en el sistema puede ocasionar un desastre, ¿sí? Entonces, este enfoque ha quedado para software crítico, en realidad, ¿sí? Entonces, las empresas que están dando, que se están dando cuenta que este antiguo enfoque, ¿no es cierto?, que es secuencial, lo que nos dice acá es que ya no hará el trabajo que se requiere. Eso quiere decir que ya está quedando atrás este modelo de desarrollo, por lo tanto, nosotros necesitamos este nuevo enfoque. He puesto acá una imagen de una industria porque generalmente en las industrias se sigue estos modelos en cascada. Es decir, se van realizando productos por funciones. Es decir, cada uno está entrenado para realizar cierta actividad y la entrada, ¿no es cierto?, de cierta fase es en realidad el resultado de una fase anterior. Es decir, yo no puedo avanzar con la siguiente fase si no tengo el insumo que salió de la fase anterior. Y eso es este modelo en cascada, ¿sí?,
que vamos nosotros viendo cómo es que va pasando. Entonces nosotros no podemos pasar a realizar un diseño si todavía no hemos comprendido por completo todos los requisitos, ¿sí? Entonces, como resultado de este modelo en cascada, nosotros tenemos una única versión del software, ¿sí? Entonces, eso hace que sea muy complejo la gestión de los cambios. Por el contrario, tenemos el manifiesto ágil y vamos a hacer una pequeña introducción hacia los métodos ágiles, ¿ya? Entonces, ellos se dieron cuenta de que el mundo actual, ¿no es cierto?, este entorno en el que vivimos, cambia constantemente, cambia rápido, ¿no es cierto? Por lo tanto, van a cambiar también las necesidades, van a cambiar los entregables, van a aparecer nuevas legislaciones, van a cambiar las legislaciones, la tecnología cada vez sale más pronto y queda caduca, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que en estos modelos anteriores, cuando ya se quería sacar un proyecto que era extremadamente grande, después de 2 o 3 años, posiblemente ya la tecnología cambió demasiado, ¿sí? Y ya nos daba soporte para la tecnología actual, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo estos métodos debían adaptarse a esas nuevas necesidades, ¿sí? Otro de los aspectos por los cuales nace estos métodos ágiles es porque ellos se dieron cuenta de que era imposible derivar, es decir, conocer todo ese conjunto de requerimientos de manera completa y de que esos requerimientos no cambien, es decir, que sean estables, ¿sí? Entonces, siempre va a existir la probabilidad de que factores externos cambien, ¿no es cierto?, de manera impredecible esas necesidades, esos requisitos. Por lo tanto, el software eh, podría ser obsoleto al momento de entregarse, ¿sí? Entonces, a medida que esos requisitos van cambiando, se van descubriendo, porque como ven, muchas veces es una fase muy compleja el conocer los requerimientos, porque nosotros estamos relacionados con todo tipo de otras carreras. Entonces hacemos software para médicos, hacemos software para abogados, hacemos software para instituciones, ¿no es cierto?, en cualquier unidad que estas tengan. Entonces, nosotros tampoco somos los expertos en esas áreas y nosotros debemos en realidad comprender esos procesos, ¿no es cierto?, esas tareas que ellos llevan a cabo para nosotros dar una solución lo más informatizada posible, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso hace que si los requerimientos cambian, obviamente los diseños también deban sufrir cambios. Por lo tanto, si el diseño cambia, también la implementación, ¿no es cierto? Entonces hay que reelaborar y hay que probar nuevamente dichos requerimientos. Entonces, necesitamos una forma en la que se cambie, ¿no es cierto? Y se pueda dar agilidad hacia las cosas. Es decir, lo que el cliente necesita es que esos cambios se incorporen rápidamente, ¿sí? En cambio, en el método tradicional eso no sucedía, ¿no es cierto? Por las características que acabamos de ver, ¿sí? Es por eso que las pirámides empresariales pues necesitan tomar decisiones, porque si ellos toman una nueva estrategia, ¿no es cierto?, esa estrategia tiene que ser implementada lo más rápido posible para que tenga un efecto en la empresa, ¿no es cierto? Porque una decisión que se tome rápidamente puede mejorar los ingresos de una institución, ¿sí? Entonces, si ellos lanzan una estrategia, entonces rápidamente tiene que bajar, ¿no es cierto?, de nivel, porque las instituciones son como una pirámide. Entonces tenemos quienes toman las decisiones, quienes hacen los niveles administrativos,
y tenemos los niveles de ejecución, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos también que el sistema sea adaptado rápidamente para que cubra todos estos niveles de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que buscamos es que las entregas del software sean rápidas, ¿sí? Es decir, sean lo más temprano posible, ¿no es cierto? Entonces, este enfoque lo que dice es lo siguiente: no voy a construir una sola versión del sistema, sino que yo voy a ir construyendo el sistema por varias versiones. Es decir, no hay una sola unidad, sino que hay varias unidades, y estas unidades se las va conociendo como sprints o incrementos. En cada uno de estos incrementos, en realidad se está dando un ciclo completo del desarrollo del software. Por eso es que ustedes observan acá esta espiral. Toda esta espiral representa que es todo el ciclo que se hizo el análisis, se hizo la construcción, se hizo las pruebas, y ya se tiene una versión del sistema. Entonces, la idea es ir construyendo a medida que se van conociendo los requisitos, se van incrementando las funcionalidades. Por lo tanto, va a haber varias versiones del sistema hasta que nosotros completemos, ¿no es cierto?, todo el alcance de nuestro proyecto, ¿sí? Como ven, los procesos de especificación, diseño e implementación se encuentran entrelazados. La idea es no hacer una descripción de esos requerimientos tan detallada como era el proceso tradicional, ¿sí? Se debe tener una documentación que incluso puede ser autogenerada, ¿sí? Se debe manejar con requisitos lo más rápido que nosotros podamos entender, y con una especificación de lo más importante, ¿sí? Como vimos, se va a crear en diferentes versiones, y las interfaces gráficas de usuario, ¿no es cierto?, se deben utilizar sistemas de elaboración interactivo, es decir, que no pasemos de diseños estáticos a recién ahí hacer la construcción, sino que ya podemos utilizar herramientas que nos permiten crear prototipos, y esos prototipos lo podamos nosotros reutilizar, ¿no es cierto?, para que de una vez ese mismo diseño que ya lo hicimos de interfaz sea posiblemente el diseño de la interfaz final del proyecto. Bien, entonces el manifiesto ágil es un documento en la que varias personas expertas en el área de programación pues describieron como una filosofía, ¿sí? Entonces, esta filosofía es lo más importante para que los procesos ágiles pues funcionen. Entonces, en esta filosofía lo que nos dicen es que si bien es importante conocer los procesos, conocer las herramientas, lo más importante que nosotros podemos tener es las personas y la forma de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos apoderar a las personas para que cambien su forma de trabajo, por lo que se espera que la comunicación en realidad sea de una manera directa, ¿sí? Evitando así reuniones extensas, largas, que tengan como resultado informes o actas. Entonces, lo importante acá es cambiar la forma en que se comunican las personas, ¿sí? Otra cosa que nos dice, al cliente le importa más, ¿no es cierto?, el producto funcional. Entonces debemos orientarnos a que reciba esa parte, porque generalmente lo que teníamos nosotros en el modelo en cascada era que cada una de las fases tenía una serie de documentos.
y esos documentos en realidad para el cliente pues no son muy importantes, ¿sí? Más tienen que ver con la parte de ingeniería que con el producto que el cliente espera. Entonces ellos se dieron cuenta de que al cliente lo que le interesa es un producto funcional, ¿sí? No le interesa que nosotros le entreguemos un documento de especificación de requisitos o un documento en el que se detallen los modelos del sistema o las diferentes perspectivas del sistema o los diferentes diagramas. Entonces lo que espera es un producto eh, que esté funcionando y poder ya ocuparlo lo más temprano posible, ¿sí? Otra cosa importante es que se debe trabajar de la mano con el cliente. Entonces, no necesitamos que estar firmando actas, estar firmando contratos, que lo que se diga en el contrato es lo que se tiene que hacer, sino que más bien evitar esa parte tan engorrosa que es las negociaciones, los contratos, ¿no es cierto?, la parte legal, y hacerle parte en realidad al cliente como un miembro más del equipo de desarrollo, pues es quien nos va a dar una retroalimentación lo más temprano posible para que nosotros en realidad podamos ir construyendo el software de acuerdo a cómo él requiere, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos que es flexible ante el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en etapas tardías, el método ágil acepta los cambios, ¿sí? Entonces, en el otro esquema, en cambio, no nos podíamos desviar de lo que ya estaba planificado. Anteriormente se tenía todo desde un inicio, como les había comentado, bajo una planificación y lo que nosotros hacíamos es seguir, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos planificado, es decir, seguir ese plan, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos del manifiesto ágil. Aquí cabe recalcar que estos aspectos que ustedes ven a la derecha, no es que no se deba hacer, ¿sí? Lo que nos está diciendo el manifiesto es que sí se lo debe hacer, pero hay que poner mayor énfasis en estos aspectos de acá, ¿sí? Bien, tenemos algunos de los principios del enfoque ágil, ¿sí? Como ven, la prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega pronta y continua de software. Es decir, eso es lo que espera el cliente, es lo que valora, ¿no es cierto? ¿Ya? Como ven, son bienvenidos requerimientos cambiantes aún en etapas avanzadas, ¿ya? Necesitamos entregar con frecuencia software que funcione. Como les había mencionado, el cliente espera algo que pueda probar, ¿no es cierto? Entonces, en cada una de esas versiones, él espera ya poder tener una conciencia de que en realidad sí se está avanzando con el desarrollo del software, ¿sí? Entonces, generalmente las entregas continuas se dan eh, en cada 2 semanas o puede ser incluso meses. A ese lapso de tiempo en realidad lo denominamos los sprints, ¿sí? Entonces es un lapso de tiempo en el cual nos comprometemos a entregar una versión funcional del sistema, ¿sí? Las personas, tanto del negocio como los desarrolladores, deben trabajar en conjunto, ¿sí?, durante todo el proyecto. Ahí está el éxito, como vimos en la filosofía del manifiesto, ¿no? Debemos involucrar a las personas del negocio. Bien, debemos tener equipos autoorganizados y individuos motivados, ¿sí? Entonces, esta es una labor que tiene en realidad un rol que ya vamos a ver, que es el Scrum Master, el cual tiene que guiar, ¿no es cierto?, a su equipo hacia
la consecución de esos objetivos. Entonces él tiene que centrarse en que esos individuos, ¿no es cierto?, se encuentren motivados para que tengan un aporte valioso en el proyecto, ¿sí? Entonces, la conversación cara a cara es el método más eficaz para transmitir información, ¿sí? Entonces, como vimos, no es necesario de que se hagan actas, entonces nosotros necesitamos el cara a cara con el cliente, ¿ya? La medida principal de avance del software es que funcione. Los procesos ágiles promueven un desarrollo sostenible, es decir, que nosotros debemos tener la capacidad eh, de producción del sistema, ¿no es cierto?, con la misma capacidad que empezamos a entregar las primeras versiones, es decir, no podemos bajar la velocidad de entrega, ¿no es cierto?, la productividad en el desarrollo del sistema, ¿ya? La atención continua a la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Si bien es cierto que existen problemas, ¿no es cierto?, que nos dicen que muchas veces al estar con muchas versiones del sistema, eso va degradando, ¿no es cierto?, la calidad. Pero como ven acá, debemos centrarnos en la excelencia técnica, es decir, las personas deben tener un conocimiento vasto de lo que están haciendo para que esto no suceda, ¿sí? Siempre es importante la simplicidad de las cosas. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de los equipos con autoorganización, ¿sí? Como vimos, no es indispensable que se vayan asignando tareas, ¿no es cierto?, a cada uno de los miembros del equipo. Entonces, tiene que nacer de los propios individuos, ¿no es cierto?, los aportes hacia la consecución de de esas tareas. Entonces necesitamos siempre personas que estén aportando, que estén críticos, ¿no es cierto?, que aporten a que en cada una de las etapas se vaya realizando un proceso, ¿no es cierto?, que tenga en realidad un beneficio común, ¿sí? El equipo reflexiona a intervalos regulares de cómo ser más productivo, cómo ir afinando los procesos, cómo ir ajustando el comportamiento, ¿no es cierto? Y esto ya lo vamos a ver en el proceso como tal del Scrum. Bien, entonces acá tenemos una visión, ¿no es cierto?, de cómo funciona este proceso del Scrum, ¿sí? Inicialmente, como ven, todo parte de una visión, ¿no es cierto?, de un proyecto que se tenga, en las cuales se tienen que, obviamente, sacar o extraer las necesidades de todos los involucrados en el proyecto, ¿sí? De todas las unidades, de todas las personas que tienen relación con este proceso. Y el Scrum lo denomina historias de usuario. Historias de usuario en sí son las necesidades o los requerimientos que tiene el sistema. A este conjunto de deseos, ¿no es cierto?, se va agrupando en este documento que se llama el Product Backlog, ¿sí? Sería un documento que tiene o que recoge todas las necesidades que se han mencionado, ¿no es cierto?, para luego hacer un proceso de selección, de depuración, de análisis de todas esas necesidades. Y obviamente de todas esas necesidades, como habíamos mencionado, debemos ir seleccionando, ¿no es cierto?, quiénes son más importantes, qué o cuáles son más importantes, ¿sí? Y quiénes deberían iniciar ese desarrollo, ¿sí? Por lo tanto, de ese conjunto completo, vamos a seleccionar ciertas funcionalidades
que nosotros nos vamos a comprometer en cada una de las versiones. Y a eso le vamos a denominar el Sprint Backlog. Entonces sería el conjunto de necesidades que van a ser acordadas, ¿no es cierto?, para la entrega en una versión, ¿sí? Entonces, como ven, tenemos ya el sprint, que vendría a ser esta parte de acá, ¿sí?, en la cual se da todo el ciclo de desarrollo, ¿no es cierto? Y entonces, finalmente, cuando ya se complete el tiempo, se termine el tiempo, ¿no es cierto?, del entregable, nosotros ya tendremos una versión del sistema, ¿sí? Ahora bien, cada día el Scrum nos dice que debemos tener una pequeña reunión con los miembros del equipo para identificar, ¿no es cierto?, si tenemos obstáculos, para saber cuáles son los avances que vamos a hacer en ese día, ¿sí?, en qué etapa estamos. Entonces, es un tipo de reunión bastante informal y cara a cara, como habíamos dicho, en la cual si existe algún obstáculo, pues el rol que tiene que ayudarnos ahí es el Scrum Master, ¿sí? Ya vamos a ver los roles. Entonces, esta nueva funcionalidad, ¿no es cierto?, que sale, esa nueva versión del sistema, nosotros debemos hacer una revisión, ¿sí? Por eso es que tenemos aquí un proceso de revisión del sprint, es decir, vamos a hacer un análisis si efectivamente nuestro software funcional tiene todas las características, todas las funcionalidades que nosotros teníamos en el Sprint Backlog, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a hacer esa revisión para determinar si alcanzamos todo lo que se esperaba o si de alguna manera hubo algo que no se pudo completar, deberíamos incorporarlo, ¿no es cierto?, en la planificación del siguiente sprint. Es decir, debería incorporarse, ¿no es cierto?, hacia las historias de usuario o hacia las necesidades que estaban programadas para el siguiente sprint. Pero adicionalmente, como hubo algo que no se completó, entonces debemos también incorporarlo acá, ¿sí? Para nuevamente este proceso realizar una nueva versión, ¿no es cierto? Es decir, hacer un nuevo sprint y sacar una nueva versión o un conjunto de funcionalidades que va a tener el sistema. Ahora, existe esta reunión que ven acá, que es la retrospectiva. Entonces, en esta reunión lo que nosotros vamos a revisar es cómo nos fue, ¿no es cierto?, con el sprint, ¿sí? Saber si logramos los resultados, es decir, tratar de identificar patrones que nos ayudaron a tener esos buenos resultados, para luego, obviamente, seguirles replicando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si acá, ¿no es cierto?, no completamos las funcionalidades? Entonces, tratar de identificar cuáles fueron esos aspectos que nos impidieron alcanzar ese objetivo, ¿no es cierto? De tal manera que no cometamos el mismo error y las personas que están involucradas, pues se las dé ese seguimiento, ¿sí? Entonces, esta es la etapa de retrospectiva. Acá tenemos los roles que forman, ¿no es cierto?, o que vamos nosotros a tener dentro del Scrum, ¿sí? Por un lado tenemos el Product Owner o el dueño del producto. Entonces, esta persona o este rol, que pueden también ser muchas personas, es quien va a darnos, ¿no es cierto?, esa lista de necesidades, esa lista de requerimientos que nosotros vamos a tener que construir, ¿sí? Es decir, esta persona o este rol es quien sabe las necesidades del negocio, ¿sí? Por otro lado, tenemos el rol Scrum Master. Este, en cambio, es quien gerencia, quien administra, ¿no es cierto?,
todo el equipo de desarrollo. Como vimos, es quien debe proveer todo lo que se necesita dentro del proceso de desarrollo, es quien debe solucionar algunos de los problemas, ¿no es cierto? Algunos de los impedimentos que nosotros podamos tener, ¿sí? Tenemos, por otro lado, el equipo de desarrollo, es decir, quienes van a crear, ¿no es cierto?, esos incrementos del producto en cada uno de los sprints, en esos lapsos de tiempo que hablamos. ¿Sí? Como vimos, estos eran auto-organizados, ¿no? Este rol no es un rol tanto como un jefe, sino que es parte, ¿no es cierto?, de este equipo, quien va a proveer de todas las herramientas para que se quiten esos obstáculos, se provea de todo lo que se necesita, si necesitan, qué sé yo, eh, algún aumento de equipamiento, qué sé yo, alguna configuración, algún nuevo dispositivo, es quien debe, ¿no es cierto?, gestionar para que ellos puedan desenvolverse en sus actividades, ¿sí? Entonces, principalmente, entonces podemos decir que los artefactos del Scrum, ¿no es cierto?, es el Product Backlog, que habíamos dicho, es, como dice acá, un inventario, es una lista, ¿no es cierto?, que contiene una serie de trabajos que deben de hacerse. Las historias de usuario, las necesidades, si hubo elementos, ¿no es cierto?, que tienen error, entonces hay que reportarlos, ¿sí? Son actividades técnicas, tareas técnicas, todo eso corresponde al backlog. En cambio, el Sprint Backlog es una partecita, ¿no es cierto?, ¿sí?, de este Product Backlog. ¿Sí? Es esa parte que se va a construir en un sprint, por eso el nombre, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros acordamos en entregar, ¿no es cierto?, en ese lapso de tiempo. Entonces, generalmente, como dice acá, son tareas un poco más pequeñas y la idea es de que todas esas tareas, ¿no es cierto?, consigan, es decir, nos permitan alcanzar todo lo que estaba previsto en ese incremento, ¿sí? Por eso es que esperamos la versión de ese software, ¿no es cierto?, terminado en cuanto a los requerimientos del sprint, no total, ¿sí?, sino que la sumatoria de todos los sprints nos darían, ¿no es cierto?, ya la versión final, ¿ya? Y el incremento en sí vendría a ser el software funcional, ¿no es cierto?, que es el software que nace desde cuando nosotros culminamos el sprint, ¿sí? Esos serían entonces algunos de los artefactos dentro del Scrum. Y por otro lado tenemos esta herramienta, este artefacto que es uno de los artefactos principales que nos sirven para medir nuestro avance, ¿sí? Entonces, por sprint es aconsejable que se haga el Burdon Chart. Este gráfico en realidad lo que nos muestra es si estamos atrasados o si estamos adelantados en el proyecto. La idea del Gordon Chart es que nosotros debemos sumar todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, que debemos hacerlo en este sprint, ¿sí? Entonces, si hemos acordado realizar 4 funcionalidades, esas 4 funcionalidades tienen que ser estimadas. Entonces, esta sumatoria de esfuerzos de todas esas 4 necesidades que hablábamos, por ejemplo, nos dan un valor, hablemos por acá, un 28, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, hay 2 rectas principales, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 20 días y tenemos 28 puntos de esfuerzo, si nosotros dividimos 28 para 20, ¿no es cierto?, lo que nos está diciendo es que cada día nosotros debemos tener un avance proporcional, ¿sí? Por eso es una recta.
Es decir, todos los días deberíamos avanzar todo igualito, ¿no es cierto? Todo ese esfuerzo debíamos hacerlo igual. Y por otro lado tenemos esta línea roja, en cambio, que nos va diciendo los avances reales del proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo observar que aquí no hubo un avance en el proyecto, por eso es una línea recta, ¿sí? No se disminuyó los puntos de esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, eso me está indicando que no hubo avance en el proyecto. Acá hubo un ligero avance, acá ya hubo un avance más significativo, ya bajó bastante, ¿no es cierto? Y casi se unió hacia el punto donde nosotros debemos estar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa acá? Otra vez estoy retrasando mi trabajo, ¿sí? Y cuando llego aquí a este punto, dice que me igualé, ¿sí? Cuando vemos que está bajo la línea azul, en cambio me dice que estoy muy bien en el proyecto, estoy avanzando más de lo previsto, ¿sí? Estoy avanzando y acá otra vez, ¿no es cierto? Fíjese, fue bajando, entonces, el logro del proyecto y acá otra vez nos estamos retrasando un poco, ¿sí? Estamos retrasados, pero finalmente lo que nos dice es que logramos con las justas, ¿no es cierto? Pero lo logramos culminar el proyecto dentro del plazo, ¿no es cierto? Que estaba previsto. Eso es lo que nos está indicando el Burdon Chart. Entonces, principalmente nos ayuda, ¿no es cierto?, a tomar decisiones, porque cuando nosotros vemos esto, ya podemos estar pendientes de qué está pasando con nuestro proyecto, por qué se está retrasando, por qué no hemos avanzado. Entonces ya podemos tomar decisiones. Entonces esta herramienta es muy práctica para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que tenemos principalmente las fases del Scrum, una fase de planificación que estaría orientada hacia la selección de los requerimientos, la planificación, ¿no es cierto?, del Product Backlog, ¿sí? Cuáles son las funcionalidades que debemos incorporar, las fases de ejecución y de desarrollo, es decir, las fases en las que se va construyendo los requerimientos en base al Sprint Backlog, ¿no es cierto? Es decir, lo que acordamos entregar en un lapso de tiempo. Y entonces, recuerde que la ejecución y desarrollo se va a ir dando varias veces, ¿sí? Y tenemos una fase de revisiones, ¿no es cierto?, que habíamos mencionado, que sería la sesión de retrospectiva por ende. Vamos a hacer un análisis de por qué nos fue bien, por qué hubo estos aspectos negativos, cuáles fueron los obstáculos, ¿no es cierto? ¿Sí? De tal manera que el Scrum Master, ¿no es cierto?, pueda eliminarlos o escalarlos hacia los superiores, ¿no? Bien. Una técnica importante dentro del Scrum es el Planning Poker. ¿Para qué nos sirve este Planning Poker? Es justamente para calcular el esfuerzo que vamos a tener que desarrollar, ¿no es cierto?, para construir algo. Entonces, si ustedes se imaginan que ustedes tienen una serie de aspectos que tienen que construir, ¿no es cierto? Ustedes con una serie que se conoce como la serie de Fibonacci, entonces hacen una reunión con todo el equipo de desarrollo. Entonces, cada miembro del equipo tiene que sacar una de estas cartas, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo? Entonces, si alguien, por ejemplo, explica, ¿no es cierto?, que tiene que crear una casa, entonces una vez que se hayan dado las especificaciones, por ejemplo, de la construcción de la casa, cada miembro del equipo de desarrollo tiene que sacar su carta diciendo, ¿no es cierto?, cuánto de esfuerzo le tomará hacer esta casa, ¿sí? La idea es de que exista un consenso entre todos los miembros del equipo y se determine el tipo de tarea y el esfuerzo de esa tarea. Por decir acá, aquí está un 1, ¿no es cierto? Eso lo que nos dice es que se va a poner un esfuerzo porque es una tarea pequeña, ¿sí? Acá se ha acordado que es un esfuerzo de 5, ¿sí? Entonces ya es una tarea mediana.
acá de 13, ¿sí? Fíjense, 20, 40. Entonces, estos valores, si ustedes se fijan, es una serie de Fibonacci que lo que les dice es, ¿no?, que el resultado nace de los valores, de los dos valores anteriores. Por ejemplo, 1 y 2, 3. 5, 3 y 2. 8, 5 y 3. Entonces, de esta manera se hace una estimación, ¿no es cierto?, del esfuerzo. Como ven, es una estimación relativa, ¿no? Es una estimación relativa, ¿sí? No es algo objetivo y no es algo que te indique, bueno, esto me va a tomar en realidad 1 hora. No significa que esto es 1 hora, ¿no? Luego, ese esfuerzo se puede calcular o se puede traducir en tiempos, ¿no? Es decir, si alguien puso 1 de esfuerzo, en realidad eso puede ser 5, 10, 20 horas. Entonces, esto sería 20 por 40. Entonces, 80 horas nos va a tomar realizar esta actividad, ¿sí? Entonces, es relativa porque vamos a ir comparando, por ejemplo, si a esta le pusimos un 1, entonces, si tengo que hacer esta tarea, entonces va a ser 5 veces más, ¿no es cierto?, que elaborar esto. Esta 13 veces más que elaborar esto. Este 20 veces más que elaborar este. Y así se va comparando, ¿no es cierto?, y se va estimando, ¿sí? Bien, vamos entonces ya finalizando la exposición. Podemos decir entonces que los métodos ágiles, ¿no es cierto?, se basan en el enfoque basado en incrementos, ¿sí? Cada vez estos incrementos se van incorporando con nuevas funcionalidades, ¿no es cierto? Cada liberación debe tener un lapso de tiempo que es aconsejable lo menos posible, ¿sí? Generalmente de 2 a 3 semanas. Y lo importante, recuerden que es obtener un software funcional, ¿sí? Otro aspecto que hay que enfatizar es el involucrar, ¿no es cierto?, a los clientes dentro del proceso de desarrollo. Esto va a permitir que se tengan retroalimentaciones lo más temprano posibles. Por lo tanto, esos requerimientos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener, si sufren cambios, nosotros vamos a tener esa visión de en dónde va a afectar ese cambio, qué debemos hacer y por qué el cliente nos está pidiendo ese cambio. Recuerden, trabajar, ¿no es cierto?, cara a cara, nos decía, con los involucrados, ¿ya? Tratar de minimizar la cantidad de documentación con el uso de reuniones informales, ¿no es cierto?, en vez de estar enfocados en escribir actas, en vez de estar enfocados en realizar, qué sé yo, documentos exhaustivos, hacer un análisis demasiado minucioso de cada uno de los requisitos, tratar de utilizar herramientas que nos autogeneren esa documentación y el trabajo directo, ¿no es cierto? Eso es lo esencial, ¿sí? Bien, hasta aquí entonces sería este conversatorio, este webinar que teníamos preparado para ustedes y pasamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Paulo. Muy clara tu explicación. Realmente este marco de trabajo, como bien has comentado, está cada día más en auge y es un tema que ya está trascendiendo ya no solamente a la parte de desarrollo de software, que claro, aquí nos hemos enfocado porque somos de la carrera, pero realmente se está enfocando a muchísimas otras industrias y por ende también está tomando mucho más importancia en ese punto. Por favor, las personas que tengan alguna pregunta pueden levantar la mano y vamos pasando para que Pablo les responda, o si no, también pueden escribir al chat la pregunta. ¿No? Javier Goyes, por favor. Hola Marco, buenas tardes con todos. Sí, primero agradezco la iniciativa, fue una muy buena presentación. Creo que un nivel ejecutivo quedó muy clarísimo el tema de las metodologías ágiles. Sin embargo, yo tengo una pregunta para Paulo. Paulo, tú indicabas sobre todo en la parte del manifiesto ágil.
dos temas que desde mi punto de vista en el desarrollo de software son muy importantes. El primero es el tema de la reducción de la documentación. Efectivamente, el agilismo promulga este tema y también el tema de la aceptación de forma dinámica de los nuevos requerimientos. Efectivamente, esto dinamiza el proceso de desarrollo. Pero vamos a la vida práctica, mi estimado Paulo. El momento en que tú dejas de documentar, por ejemplo, una reunión donde tienes que firmar requerimientos funcionales, definitivamente vas a empezar a tener problemas. Entonces, ¿cuál es tu criterio? ¿Cómo equilibrar la metodología tradicional con la ágil? Porque irnos de forma muy llena, digámoslo así, al agilismo también no es en la práctica, digamos, efectivo, porque yo tengo que hacer documentación, tengo que firmar actas, tengo que firmar requerimientos y también tengo que ser muy cuidadoso con los nuevos requerimientos que me entregan mis usuarios, porque si a todo le digo, sí, soy ágil, soy eficiente y acepto nuevos cambios, voy a tener un product backlog infinito, ¿no es cierto? Esa es mi inquietud, estimado Paulo. ¿Cómo manejarías tú el tema de equilibrar el tema del agilismo con la metodología tradicional para que el proceso de desarrollo de software sea efectivo, sobre todo cuando tú tienes que evidenciar documentación, ya sea para procesos de contratación, procesos legales, procesos administrativos, tanto en la empresa pública como en la privada? Esa es mi inquietud, estimado Pablo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es una pregunta que siempre nos ponemos un poco a, a responder porque es difícil en realidad si estamos en un sector público principalmente, sabemos que eh, se tienen ya unos requisitos y lo que se espera es justamente que se cumplan, ¿no es cierto?, con los plazos, con los alcances y el asunto está en que nosotros debemos tener en el sector público principalmente las actas. Entonces, no podemos tampoco dejar de lado esa parte, ¿no? La idea principal del Scrum creo que tampoco es cero papeles. Debemos seguir manteniendo en realidad la documentación, pero ver cuáles aspectos se pueden evitar. Por ejemplo, una forma, ¿no es cierto?, sería trabajo por sprint, es decir, no voy a hacer día a día actas, pero sí puedo hacer una documentación, por ejemplo, de los acuerdos que se llegaron en la reunión, ¿no es cierto?, para definir el sprint backlog, ¿sí? De tal manera que el sprint backlog no puede alterarse, ¿no? Es decir, si ya nosotros acordamos que esas eran las funcionalidades, los requerimientos que se van a construir, no podemos estar, como dices tú, incorporando nuevas funcionalidades porque tampoco el tiempo nos va a dar, es decir, el alcance de nuestro proyecto va a seguir extendiéndose cada vez más, ¿no? Entonces, sí debemos utilizar herramientas que agiliten el proceso y si bien hay que firmar, qué sé yo, una acta, que no sea esto el pan de cada día, ¿no? Es decir, no debemos hacer el acta de reunión de tal día. Como vimos, hay una serie de reuniones que vamos a tener día a día, pero no necesitamos en realidad ir documentando que tal persona me dijo tal cosa y luego otra persona me dijo otra cosa y vamos en ese círculo engorroso en que el requerimiento no está claro, ¿no es cierto? Entonces la idea es aterrizar en el sprint backlog, ¿no es cierto? Los requisitos, que se tengan unos criterios de aceptación de las historias de usuario de tal manera que
que en el momento de la revisión se puedan hacer esas verificaciones. Si alcanzamos nosotros ese criterio que ya se estableció en un inicio, entonces nosotros decimos que esa historia pues ya se culminó, ¿no es cierto? Y sería una manera también de evitar que se sigan incorporando y alargando los proyectos, ¿no? Pues sí hay herramientas en realidad que nos ayuda en el desarrollo utilizando el Scrum para que tampoco se nos vaya de las manos, porque sí es importante en realidad cierta documentación. No podemos decir que no debemos hacer documentación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, muy amable, Pablo. Yo creo que aquí también acotando lo que indicaba Pablo y un punto tomando en cuenta lo que indica el manifiesto, que hay que priorizar a las personas sobre los procesos y también hay que tomar en cuenta un término que de pronto no se lo utilizó mucho, pero que también es importante aquí, que es la entrega de valor. Entonces, a veces creo que también tenemos que ver en las instituciones, y como bien lo dijo Pablo, principalmente en las públicas, ver qué procesos realmente sí entregan valor a la ejecución, en este caso a la construcción del software y cuáles procesos de pronto no lo están deteniendo. Y de acuerdo a eso, al ser un marco de trabajo, obviamente el marco de trabajo nos da la flexibilidad para incorporar buenas prácticas que en el caso de las instituciones públicas o privadas debamos cumplir ya por cuestiones normativas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay cómo integrarlo y a la vez tratar de ir cambiando esa perspectiva de todo documentar, como bien lo decía Pablo, a veces en el sector público sí se da mucho más de que la reunión de 10 minutos también hay que hacer un acta. Entonces eso de pronto sí deberíamos tratar de ver cómo también influenciamos para que haya ese cambio en esas organizaciones. Por favor, si alguien más tiene alguna pregunta. En el chat me habían puesto, está realmente, acuérdense, como esta es una charla abierta, también hay personas que de pronto no están muy metidas en el mundo de desarrollo de software principalmente, y algunos son incluso hasta jóvenes, estudiantes, entonces me decían que en algunos términos sí les parecieron muy avanzados, sí, dando un resumen bastante sencillo de lo que es el Scrum. No sé, Pablo, ahí, ¿qué te parece un resumen así sencillo de lo que es Scrum? Ya es una forma de trabajo para que tú puedas desarrollar cualquier proyecto, no solo de sistemas, ¿no? No solo orientado al desarrollo de software. Principalmente se basa en la simplicidad del trabajo. Nos dan unas guías que nosotros podemos adoptarlas, por eso se llama marco de trabajo. Esas guías pueden ser adaptadas a cada institución, a cada organización, de tal manera que se alcance el objetivo final, que es la construcción de un sistema, de un producto, de un servicio, pero sin perder la calidad, ¿no? Siempre debemos tomar en cuenta que van a haber eh, condiciones de tiempos, de, de recursos económicos, eh, de las funcionalidades, es decir, del alcance del producto. ¿Sí? Muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, quiero agradecer a Pablo por su exposición muy clara y a todos por su atención. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches.